Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Y bueno, acá vuelve Palo Salva después de unas vacaciones. Acá lo veo a mi amigo Cristian Alejandrito Tonchev. ¿Cómo andamos, Chaquito? ¿Qué hace, Corny? Vacaciones, no, más que vacaciones, fue un paréntesis, Corny, fue un paréntesis. Descansito, ¿viste? Le contamos a los seguidores, a la gente, a los amigos, a la familia, a los desconocidos, a la gente que obviamente muchas veces los puntos tienen importancia, así que hemos hecho un paréntesis ahí, así que nos volvimos a reencontrar después de un par de meses, Mariano. ¿Qué tal? Esto es como, viste, uno se siente medio oxidado, viste, como cuando volvía después de las vacaciones a las pretemporadas, que volvé y viste, las primeras, generalmente uno cuando se va de vacaciones le dan un plancito para que se entrene un poquito, alguno a veces lo hace, otros menos, y cuando vuelve el primer día de pretemporada, sobre todo los primeros días, empiezan los dolores y uno vuelve medio tocado, así nos vamos sintiendo, ¿no? Ese no era mi caso, lo debo reconocer, no era mi caso porque yo sabía que no era un iluminado de Dios, entonces tenía que cuidarme y cumplir como buen profesional. Pero viste que a veces generalmente te pesaban a la vuelta también, y bueno, a mí me pasaba sobre todo al principio que me volví a Argentina, verano de, por ejemplo, español o maltés, me volví a Argentina y en Argentina de invierno yo le entraba. A las medialunas. Dale, torta negra novoyaense ahí de Novoyá, que es la mejor del país, imagínate. Qué Con el rico. frío que hace, mate y torta negra, y volvía Chaquito entrenaba, pero claro, uno era chico y volvía con unos kilitos de más a las pretemporadas, ¿viste? Y así Claro. costaba ponerse a punto. Imagino esos momentos, obviamente, en el Chaco, Corriente, por ahí, obviamente alguna medialuna que más, pero un par de chipá en Boca, Oh, toda de la zona por ahí. Les mandamos un saludo grande también a la gente de Nogoyá, a la gente de Chaco, de Corriente, a la gente, aprovechamos porque recordamos con mucha nostalgia, melancolía, y es lindo, nos agrega una felicidad interna que es muy lindo. ¿vos sabés, Chaquito, que en Novoyá se hace la fiesta nacional de la torta negra? Ay, no lo sabemos, mirá. ¿Se hizo hace poco? Sí, no, olvídate. A partir de esta declaración seguramente va a empezar a salir en la Wikipedia, porque sin lugar a dudas los seres humanos somos los que agregamos toda información a la Olvídate. No, pero tecnología. se inició un grupo de locales hace unos años, inició con la idea y se Ajá. hace el Festival de la Torta Negra en Novoyá, porque, bueno, son muy famosas, uno no quiere presumir, pero las mejores del país, Sí, tranquilo, ¿eh? señor. No, que presumir, no, ser sincero. Qué lindo, qué rico, Cornado. Lo vemos a la gente que nos reencontramos. Mariano se está tomando unos mates. Bueno, Mariano ha cambiado de domicilio, ahora se encuentra por Lanzarote. Contar a la gente, Mariano, cómo te está Sí, ahora tratando la isla. pasamos de una isla griega a una isla española, así que de momento andamos por acá, por las Canarias, así que lindo, no había estado nunca, y muy lindo hasta ahora, disfrutando, Chiquito, que se viene el calorcito Señor, acá, un poquito, exacto. mucho viento, pero bien, se disfruta. Tengo conocimiento por amigos que son de ahí de las islas, obviamente no conozco in situ, pero sí de oídas por gente. Y además de la isla, de lo paradisíaco que es, la gente que he conocido de ahí son gente muy hospitalaria, muy parecida al latino, tienen esa esencia, así que le enviamos un saludo a los canarios también. Vos sabés que Chaco tienen un acento como centroamericano. A mí me da Eh, la sensación que de dónde son, de Cuba, ¿no? Tienen ese acento, tienen un exacto. acento diferente al clásico acento español.
Habrás escuchado la guagua un par de veces, ¿no? Claro, acá se llama la estación de guagua, se llama la estación de autobuses. Claro, para la gente que no sabe lo que es la guagua le llaman los canarios al autobús, al colectivo. O sea, en vez de decir la terminal de ómnibus, la terminal de colectivo, la estación de guagua, le dicen ellos. Sí, como en Cuba también le llaman así, entonces se ve que hay mucho, hay una conexión grande entre y muy, Exacto. muy lindo. Así que bueno, aquí estamos. Y volviendo, Chaquito, volviendo con más fuerza, 2023, Chaquito ya oficialmente colgamos, o no, nos comunicalo vos, no sé. No, no, oficialmente no puedo decir nada oficialmente, y más nosotros en esto que es el fútbol modesto. Realmente uno desde lo que siente con respecto a motivación, ganas, las tiene, y a lo que es físicamente, bueno, gracias a Dios, permite seguir compitiendo, ¿no? O entrenando, estar bien, pero lo que generalmente en estas situaciones lo que hacen son la compensación del tiempo en que se entrega con la retribución. Obviamente lo económico no, pero sí ya el tiempo, uno ya evalúa el tiempo en el cual ya dedica y no es retribuible. Entonces, bueno, desde diciembre hemos llegado hemos rescindido contrato con el Moscarpe de Gibraltar, pues bueno, por motivos extradeportivos, y bueno, obviamente no se estaban dando algunos resultados para el entrenador y bueno, se quería pedir algo en la cual nos habíamos acordado. Entonces hemos llegado a rescindir. Oficialmente no lo puedo decir, pero ahora mismo no estoy compitiendo. He tenido otras ofertas aquí de alrededor de Almería, pero no me motivaron, no me compensaron. Entonces hemos decidido ahora actualmente estar tranquilo, trabajando, entrenando a los chicos. También estamos como monitor de pilates, estamos en yoga también, monitor, instructor Un de Chaco fitness. multiuso, tremendo, Chaquito. Sí, 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 la verdad que bueno, es eso, las posibilidades y las oportunidades de acompañar a la gente a sacar cosas buenas de ellos y más con el deporte es algo que siempre me gustó, me gusta, lo llevé siempre, lo apliqué a mi vida, así que bueno, estamos en ello y sobre todo disfrutando de la familia cuando bien se puede, así que es todo lo que tenemos a día de hoy, Mariano. Pues nada, Chaquito, a disfrutar, como decís, y hoy volvemos a una entrevista particular, porque nosotros al protagonista de hoy lo seguimos en las redes y siempre en forma privada con Cristian comentamos, nos pasamos cosas que el protagonista de hoy, que es Darío Fernández, exfutbolista, comentaba, opinaba y siempre nos gustó su forma de ver el fútbol, la forma de formar a los jugadores jóvenes y demás. Así que hoy nos vamos a dar un gustito con alguien que compartimos, nos gusta su forma de ver y sentir el fútbol. Sí, sin lugar a dudas. Es más, las personas bueno, que se enganchan a este episodio de Palo Salva, sin lugar a duda, va a dejar cosas muy interesantes porque es una persona obviamente que ha vivido experiencias desde el fútbol y como siempre decimos, esto no es teoría, no es teoría, no es ciencia, es vivir, es experiencia y a partir de ahí obviamente desde la teoría tomar una referencia, pero hay cosas que no se pueden controlar como lo que vamos a escuchar de Darío. Vamos para allá y charlamos con Darío un rato. Vamos para tierras americanas. Estás escuchando Palo Salva. Palo Salva. Me dijiste una frase hermosa que la voy a repetir acá, como que en Argentina la pelota es una granada para el jugador, ¿no? A veces sí, o sea, el de afuera le hace ver que es eso. Eso. Sí, a veces se condena mucho el error públicamente, con descalificaciones y con memes y con mil cosas. Hay equipos que intentan que la pelota vuelva a ser una pelota y ahora cada vez más. Hay una ola de entrenadores intentaba salir jugando todo, obviamente con el fin de ganar, pero
había una cultura en ese equipo, en ese momento de paciencia. También los resultados. Los entrenadores que ganan 4 o 5 partidos es como que van pudiendo decir, bueno, si vos intentás jugar y no ganas esos partidos, lo más probable es que no sigas, que la gente pierda la paciencia y no te perdone el pase para atrás. Pero es difícil explicar que el arco son 7x2 y que meterla ahí es más difícil que sacarla de ahí. Es hasta eso difícil explicar. Y que ganar, no solo en el fútbol, en general en la vida, es como una cosa que extraordinaria, no se gana todos los días. No. Por eso se lo pedimos a otro que lo haga por nosotros. Claro. Por eso le exigimos, dame la alegría vos, Messi, salí campeón. Claro. Haceme feliz. Palo Salva, el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tonchef y el Rifle Cornavo. Bueno, acá estamos de nuevo, retomando Palo Salva, y hoy tenemos un invitado especial, así que Chaquito, adelante. Bien, Mariano, vamos a darle la bienvenida a Darío Ezequiel Fernández, ex jugador de fútbol, ahora actualmente es entrenador de fútbol en Estados Unidos. Bueno, muchas personas que lo estarán escuchando sabrán de su carrera, su trayectoria, así que es un placer darle la bienvenida al podcast del fútbol modesto a Darío Ezequiel Fernández. Darío, buenas tardes aquí en España, en Almería. ¿Qué tal? Un placer saludarte allí en Estados Unidos. Bueno, buenas tardes, buen día acá en Estados Unidos. Y bueno, un gusto, Mariano, Cristian, estar acá con ustedes y compartir un poco de tanto lo que nos gusta, que es el fútbol. Darío, tuviste una trayectoria muy larga, ahora está en la etapa, en la formación, y contanos un poco dónde te encontrás, en qué club, cómo estás llevando esta nueva etapa de futbolista a formador de jugadores. Bueno, yo hace ya 5 años que estoy radicado en Estados Unidos. Después que me retiré como futbolista profesional, me vine a Estados Unidos con la familia y me radiqué acá. Ya hace 5 años que estoy. En este momento estoy trabajando en una academia acá de fútbol llamada Sting, que es una organización acá en Estados Unidos que tiene diferentes filiales en diferentes estados, como yo, por ejemplo, estoy en Texas, pero ahí por todo Estados Unidos. Y bueno, estoy ahora con las nenas sub-12 y con los varones sub-17. Me toca en este momento trabajar con ellos y bueno, tratando de inculcarles un poco lo que uno pudo, poco, mucho aprendió como siendo jugador de fútbol profesional. Y nada, contento y tratando, como dije, de inculcar lo mejor a los chicos ahora en este momento. Nosotros comentamos ahí con Cristian, fuera del aire, que bueno, te seguimos en las redes y siempre vemos lo que comentás, las opiniones que tenés sobre todo sobre el fútbol de formación. Te quería preguntar cómo lo ves vos al fútbol de formación hoy en general, lo que conocés de los países donde has estado, y qué crees que ha cambiado y qué crees que se ha perdido en eso de la etapa de formación de los chicos. Bueno, creo que se ha perdido muchas cosas y creo que en este momento se ha perdido muchas cosas como el amor a la pelota, el amor al juego, y creo que el tema que hay algo que para mí es el cáncer del fútbol formativo, es el tema de los resultados deportivos. Ya desde edades tempranas a los chicos los llenan de presiones, que hay que ganar como sea, que lo que más importante es ganar, y bueno, eso es algo que a mí la verdad que no me gusta y que trato del lugar que me encuentro en este momento, de luchar contra eso. Creo que en las edades tempranas el niño se tiene que divertir, la nena, el nene, pasarla bien, como dice el maestro Rubén Rossi, que fue uno de mis mentores desde chico, desde los 5, de los 6 años hasta los 13, 14, el niño tiene que aprender a jugar a la pelota. Y después de los 14 hasta los 18, 19, 20 años que puede llegar a debutar profesionalmente, ya ahí uno empieza a jugar al fútbol. Entonces en esas edades tempranas, cuando uno empieza a jugar a la pelota, se tiene que divertir. Si uno no aprende a jugar a la pelota, va a ser muy difícil que pueda aprender a jugar al fútbol después. Así que en las edades tempranas hay que tratar de inculcarle el amor a la pelota, el amor al juego, los valores, los principios, y sobre todo saber que esa nena o nene que juega a la pelota ahora, el día de mañana se va a convertir en un adulto. La nena será madre, el nene será un padre. Entonces nosotros nos tenemos que tratar de enfocar más en los valores que le dejamos a ellos, más si ganamos o perdemos el fin de semana
cuando jugamos en la liga, sea en la liga de Argentina, en la liga de Estados Unidos, en España, donde sea. Después ya va a haber tiempo de que jueguen al fútbol y uno los va a guiar para que puedan emprender ese camino hacia lo que el objetivo que sea de cada academia o cada club, que es tratar de que lleguen más chicos a primera división, que sean profesionales. Pero en la etapa que juegan a la pelota, hay que tratar que se diviertan, que la pasen bien, sin presiones, y que tratarlos que se enamoren del juego y de la pelota. Yo en mi caso me hice jugador de fútbol porque amaba jugar a la pelota, porque amaba la pelota. Y después empecé a amar el juego. Primero se ama la pelota y después de a poco uno va amando el juego. Va haciendo amigos y la va pasando bien. Y después ya hay tiempo para jugar al fútbol, ya va a haber tiempo. Pero primero hay que dejar a los niños jugar a la pelota y que se diviertan. Darío, recién decías de que comenzaste jugando a la pelota, eres oriundo de Punta Alta, Argentina, y contanos un poco, contar a la gente un poco tus comienzos, cómo fue en tu pueblo, en tu ciudad, y cómo fueron tus progresos en tu formación. Bueno, yo nací en Punta Alta, yo vengo de una familia donde mi padre fue jugador de fútbol profesional, mi hermano es jugador de fútbol profesional, yo fui jugador de fútbol profesional, entonces vengo de una familia muy futbolera. El fútbol siempre en mi casa, la pelota en cualquier lugar de la casa siempre ibas a encontrar una pelota por ahí. Y mi papá, cuando después dejó de ser jugador profesional, se convirtió también en formador. Mi padre hace 35 años que es formador, en este momento trabaja en las divisiones inferiores de Villamitre, Bahía Blanca, es el coordinador del fútbol infantil. Así que uno ya desde chico fue inculcando el amor por la pelota y el juego. Mi primer entrenador fue mi papá, y bueno, y así con los años fui tratando de amar este juego que tanto amamos nosotros, ¿no? Y bueno, empecé jugando ahí de chico en Punta Alta, y después, bueno, con el tiempo ya me voy para Buenos Aires, estuve en Ferrocarril Oeste, en las inferiores ahí con Miguel Ángel Tojo. Después de ahí estuve un año ahí, después ya me fui para Unión de Santa Fe, donde también hice las divisiones inferiores ahí, donde estaba Rubén Rossi como coordinador general. No sé si lo conocen a Rubén. Rubén Sí, sí. para mí uno de los mejores formadores del fútbol argentino. Ahora trabaja en la escuela de César Luis Menotti en este momento. Y bueno, y uno fue encontrando el amor por la pelota y por el juego gracias a esa persona, como mi papá, como Rubén. Y bueno, después de ahí ya en Unión Santa Fe firmé mi primer contrato y ahí empezó toda mi carrera, mi larga trayectoria y equipos por el mundo. Cuando uno es profesional, se convierte en profesional y van pasando los años, vas pasando, vos fuiste a Europa también, jugaste en Primera en Argentina. ¿Se puede mantener el amor puro por el juego y aislarse de lo que es las presiones, si no ganás, la presión del directivo, el técnico que tal vez no te mete presión o entre los mismos compañeros? ¿Se puede seguir amando el fútbol y aislarse de todo lo que rodea a lo que es el juego? Sí, amar el fútbol, uno no deja nunca de amar el fútbol, por más que haya presiones. El tema es como decís vos, a veces con las presiones que uno tiene y con todo lo que lleva, que hay que ganar como sea en el fútbol profesional y las presiones de los dirigentes, de los hinchas, a veces se hace difícil. Yo siempre tuve un problema, que yo hasta los 30 años jugué siempre a la pelota. Que muchos me dicen a mí, bueno, jugaste a la pelota, es un problema. Yo creo que para mí no fue un problema, fue algo bueno. Porque a partir de los 30 años empecé a jugar al fútbol, pero siempre traté de jugar a la pelota y de ese amor por la pelota y del juego y de tratar siempre de divertirme, aunque fuera difícil, por todo lo que conlleva el entorno al fútbol profesional. Te escuché una vez que comentaste que cuando pasás de Argentina a Grecia, en tu primer entrenamiento pasa una anécdota particular con un técnico polaco que tuviste, no sé si la querés recordar. República Checa. De República Checa. Sí, a mí me contrata el Panionios de Grecia, yo venía de jugar con Chacarita Juniors y me contrata el Panionios de Atenas, de Grecia. Y teníamos un entrenador de República Checa. Y bueno, el primer entrenamiento me dan una pelota, encaro. Yo siempre fui enganche, número 10, clásico de Argentina, de los de antes. El que jugaba atrás de las dos puntas, habilidoso, tiraba caño, sombrero. Me gustaba ese tipo de cosas. Me gustaba que me pegaran, quería que me pegaran.
Me encantaba tener la pelota a los pies. Y bueno, gambeteé a 3, di un pase de gol y el compañero mío hace el gol. Después me dan otra pelota, gambeteo a 2, hago otro pase, gol. El polaco el de República Checa, el entrenador, para la práctica. Y me dice, no, acá tenés que jugar más rápido y a 2 toques. Yo no hablaba inglés, yo no hablaba nada inglés. No entendí lo que me dijo. Seguí jugando de la misma manera. Y bueno, cuando terminó la práctica, vino el traductor y me dice, mira, Darío, acá no puedes jugar de esa manera. Y bueno, yo le dije, bueno, entonces ¿para qué me contrataron? Si a mí me contrataron de la manera que juego, ¿por qué yo tengo que cambiar mi manera de jugar? A mí me contrataron porque juego de esa manera, gambeteo, toco, tiro sombrero, caño, pateo tiro libre, soy zurdo. ¿Por qué tengo que cambiar mi manera de jugar? Si quieren que alguien juegue a 2 toques o a 3 toques, contraten un jugador europeo. Yo soy argentino y sudamericano. Esa es mi escuela. Porque según él quería que yo juegue como el Colorado Skoll. ¿Se acuerdan del Colorado Skoll de Manchester United? Sí. Bueno, yo no era ese tipo de jugador. Ojalá hubiese sido el Colorado Skoll. Habría jugado en el Manchester United. Sí. Pero no, yo no era ese tipo de jugador. Pero él quería que jugara de esa manera. Y yo no quise jugar de esa manera. Y nunca jugué de esa manera. Yo por eso tengo un problema con los entrenadores en el fútbol formativo, que no dejan a los niños jugar libres, que quieren que jueguen a 2 toques, que jueguen a 3 toques, que no gambeteen. A mí esas cosas no me gustan. Antes de tu pregunta, Mariano, le quería preguntar algo que justamente vino y sin la pregunta nos contestó acerca de lo que es venirse de Argentina con una filosofía de juego, la típica filosofía de juego del potrero, y llegar a Europa y cruzarse con entrenadores que quieren quitar ciertas formas. Y obviamente sigue pasando en la actualidad por el hecho en la que vivimos en una idiosincrasia a nivel exitista. Todo lo que tiene éxito hay que copiarlo y hay que hacerlo. Y me ha pasado en diferentes situaciones también, de que claro, es porque la metodología ahora mismo es la del Barça, y todos tienen que hacer rondo y todo, y si no, y es como decías vos, Darío, cada uno trae una esencia y a partir de esa esencia hay que involucrar otros aspectos del fútbol y enriquecer al jugador, no quitarlo. Sí, yo soy un defensor del fútbol sudamericano. Yo defiendo el fútbol sudamericano a muerte. Porque además he vivido esos problemas que uno siendo sudamericano ir a Europa y que lo traten de limitar. Por eso yo defiendo el fútbol sudamericano a muerte. Yo soy ese tipo de persona y quiero que los niños en Argentina no cambien la esencia y no cambien ese potrero que tenemos nosotros en la sangre por las nuevas metodologías europeas que no tienen nada que ver con nosotros, en nada. Yo creo que cada país tiene su cultura, sus raíces y sus jugadores. Yo cuando era chico, yo miraba a Maradona y quería ser Maradona. Yo no quería ser, no sé, Roberto Baggio de Italia o otro europeo. Yo quería ser Maradona. Y yo lo miraba a él y cuando terminaba de mirar los partidos de él me iba al patio de mi casa y empezaba a gambetear lo que había en el medio. Botellas, palos, árboles, lo que había. Porque quería gambetear como él. Quería gambetear como él. Entonces un chico, ahora, bueno, es distinto. Yo te estoy hablando de los años 80, 90, tengo casi 45 años. Ahora es todo globalizado y uno puede ver partidos a cualquier hora y puede ver distintos jugadores en Europa y en todo el mundo. Antes nosotros no teníamos esa oportunidad. Yo cuando tenía 10, 12 años me levantaba los domingos a las 10 de la mañana a ver el Napoli de Maradona. Y el sábado a la noche no podía dormir porque estaba tan entusiasmado de ver a Maradona que no podía dormir. Entonces eso nunca cambió en mí. Y después cuando fui jugador de fútbol, siempre traté de jugar en el modo sudamericano y argentino. Nunca cambié por ningún entrenador. Y fue lo que mejor me pasó en mi vida. Porque gracias a eso pude continuar con mi carrera y logré lo que logré. Poco o mucho, nunca cambié mi esencia de jugar. Nunca. Y ahora como entrenador, tampoco. Trato de inculcarle a los chicos el potrero nuestro, aunque esté trabajando en otros países, siempre trato de inculcarles nuestro potrero y nuestra... Porque el jugador argentino siempre fue habilidoso, de buen toque,
de buena gambeta, y creo que esas cosas no las tenemos que cambiar. Y ahora se vio en la selección argentina nuestra, que ganó la Copa del Mundo. Ganamos con la nuestra, con el toque, con la gambeta, con la picardía y con el atrevimiento argentino. Ni con el rondo, ni con los juegos de posición de los europeos, con la nuestra. Y no Y vos, tenemos que cambiar, tenemos que seguir por ese camino. todos los años que estuviste en Europa, ¿viste algo? Porque generalmente es eso lo que, no sé si a Cristian, a mí me pasó lo mismo, yo llegué a España y también el primer entrenamiento yo acostumbraba, trasladaba más, tenía más la pelota y ahí lo que vos decís, siempre más dos toques, la pelota va más rápido y después al final lo que vos decís, sin perderlo de uno intenta como adaptarse al juego, algo en el medio, ¿no? Porque también por ahí uno va descubriendo que en ciertos sectores sí tal vez es mejor. ¿Vos qué fuiste encontrando, qué fuiste viendo para, sin perder tu estilo, tu forma, por ahí mejorar o agarrar cosas que te sirvan para tu juego? No, no, me sirvió mucho ir a Europa porque uno también aprende muchas cosas. Uno no puede negar tampoco que al ir a jugar a Europa uno no aprende nada o no, no. Yo he aprendido mucho, tuve entrenadores que me han enseñado también muchas cosas, como decís vos también, de los perfiles orientados, que uno antes sabía controlar perfilado, pero no sabía, inconscientemente uno no sabía lo que era un perfil orientado. Y después con el tiempo uno va aprendiendo que es un perfil orientado, pero uno siempre sabía que había que controlar con la pierna alejada siempre. Y eso ahora le han puesto un nombre, perfil orientado, bla, 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 bla. Como le ponen a muchísimas cosas nuevos nombres que siempre existieron, pero ahora como hay tantos catedráticos en las redes sociales poniéndole nombres, como ahora el fútbol, el ataque del juego funcional. El juego funcional le llaman ahora. El juego funcional fue el de siempre, el de Argentina y el del fútbol brasilero y el fútbol sudamericano. Ahora es fútbol funcional, que siempre existió. Yo siempre digo lo mismo, el fútbol está en el pasado. Siempre hay que mirar el pasado. El fútbol del futuro está en el pasado. Y después, bueno, sí, aprendí a alargar la pelota más rápido. Y después tuve, cuando llegué a Europa, de pasar a jugar enganche, me mandaron para la izquierda y empecé a jugar más de carrilero también. Pero siempre tirándome para el medio para ir a buscar la pelota, porque uno siempre había jugado de enganche y bueno, cuando me han puesto de carrileros, siempre me tiraba al medio para agarrar la pelota. Pero sí, ahí aprendí muchísimas más cosas que antes y tácticamente también aprendí muchísimo. Darío, te quería preguntar, ¿cuánto crees que la tecnología aporta al fútbol? Si es que aporta más o evoluciona más o involuciona más lo que es realmente la esencia del fútbol. No, a la esencia del fútbol no aporta nada. La esencia del fútbol tiene más de 100 años y nunca va a cambiar la esencia. La pelota, esas cosas, lo más viejo que existe es la pelota y siempre va a ser lo más importante. Eso siempre va a ser lo importante. Eso creo que para la esencia del fútbol no aporta nada. Después sí, uno puede aportar en cosas de datos y en el tema de, yo no soy muy amigo de los datos, no, no me gusta mucho. Si hay un jugador que dio 25 pases, ahora supuestamente si un jugador dio 25 pases es un fenómeno y el que dio 10 es un desastre, pero claro, el que dio 10 metió 5 pelotas de gol y el que dio 25 pases se la dio para atrás al central. Entonces, ¿qué me sirven los datos si no están bien analizados? Eso a mí también me molesta mucho. Yo a veces veo en las redes sociales, este jugador la rompió, 25 pases, perfecto, 100% de efectividad. ¿Y a quién le dio esos pases? ¿Y a dónde jugó? ¿Jugó para adelante? ¿Jugó para los costados? ¿Jugó para atrás? Eso es lo que yo veo mal de los datos. Pero si uno analiza bien los datos, creo que así, que ayuda y las imágenes de videos también ayudan y los cortes de videos también ayudan, pero para la esencia del fútbol no, no creo que ayude mucho. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo tenía un entrenador, nosotros jugábamos la final de la Copa Griega con el Panathinaikos de Grecia, yo estaba en el Aris Salónica. Y había un jugador Cissé, no sé si se acuerdan, el francés, el delantero, que siempre iba a cabecear al primer palo. Siempre. Iba al primer palo, se la tiraban, cabezazo, gol. Bueno, el entrenador nuestro le mostró 25 videos al central nuestro que Cissé iba a ir al primer palo. 25 videos, le rompió la cabeza. Cissé va a picar al primer palo. Lo mató.
¿Qué hizo Cissé en el primer córner? Primer palo. Amagó ahí al primer palo, se fue al segundo. ¿Qué hizo el central mío? Se fue picando al primer palo. Centro al segundo palo, gol de Cissé de cabeza. Entonces, ¿qué voy con esto? Que los videos y los cortes son muy importantes, pero lo más importante es cuando estás ahí adentro de la cancha. Ahí uno tiene que decidir, y ahí uno tiene que ver el entorno. Vos me podés mostrar 25 videos y dice que va al primer palo, pero si después me amaba y me va al segundo palo, ¿entienden? En el fútbol no, todas las jugadas son diferentes, no hay una jugada que sea igual que la otra, todas. Entonces uno tiene que estar atento a esas cosas. Con Mariano o con algunos compañeros cada tanto charlamos que hay una línea fina ahí, muy peligrosa, que no sé por qué, bueno, hay muchos motivos, sí, algunos desconozco, pero hay muchos que obviamente están intentando hacer del fútbol una ciencia o robot. Es más, salgo a veces a analizar solo y pensar, y uno analiza a los mejores futbolistas que están en el ranking, en el top mundial hoy en día, y no son los de antes, como bien decías, no son los típicos imprevisibles. Hoy son los típicos que te desmarcan hacia adelante y van a buscar al espacio. Los Mbappé, Haaland, son futbolistas que uno lo ve, lo analiza obviamente, pero porque las metodologías en la que se están entrenando son todas mecanizadas, y ya lo previsible, lo imprevisible casi no existe. Es como dice Pablo Aimar, si vos estás en un entrenamiento y haces jugar a los chicos todo el entrenamiento a 2 toques, después no pidas que en el partido vayan a tirar una gambeta o vayan a tirar un caño, porque no va a pasar. Y ese es el gran problema con las nuevas metodologías europeas. Todo a 2 toques, pase y control, pase y control. Pero nosotros los sudamericanos tenemos pase y control, pero tenemos gambeta también. Cosa que los europeos no tienen tanto como nosotros. Entonces nosotros tenemos que dejar que los chicos nuestros gambeteen. Después, con el paso del tiempo, sí, bueno, acá tenés cuidado, ¿sí? Acá tenés que jugar más rápido. Después, cuando pasás ya los 3/4 de la cancha, gambeteá y hacé lo que quieras. Pero después uno, cuando empiezan a jugar al fútbol, cuando terminan el momento de jugar a la pelota, y les tiene que empezar a enseñar, no, a mí no me gusta la palabra enseñar, porque uno no le puede enseñar a jugar al fútbol a nadie. Eso a mí no me gusta. Pero uno los tiene que guiar y decirle, mirá, la cancha se divide en 3. Está la iniciación de la jugada, está la gestación de la jugada y está la finalización de la jugada. Cuando empezamos en la iniciación de la jugada, bueno, ahí tenemos que tener cuidado, porque si la perdemos, estamos cerca del arco, nos pueden hacer un gol. Después que estamos la jugada, ahí hay que empezar a arriesgar. Y después en la finalización, 1 contra 1, gambetealo y encará. A mí me molesta mucho cuando el lateral se la da al extremo y el extremo se la pasa de nuevo para el lateral. El lateral se la da al extremo, el extremo se la da al lateral. Encaralo, hermano. Encaralo. Si vos jugás de extremo, ¿para qué te quiero ahí? Para encararlo. Ahora en el fútbol no se encara mucho, no se gambetea tanto. Yo extraño mucho los volantes de antes que tenían buen recorrido, pero que gambeteaban también. Esos volantes me cuesta mucho ver. Ahora no hay Paredes. ¿Ustedes ven Paredes en los partidos? Muy poco. Sí, salvo cuando juegan los Messi, los Mbappé, los Neymar, que se asocian, pero después todo muy mecanizado. ¿Pero por qué, Cristian? Porque ahora con la nueva metodología, que los jugadores tienen que recibir a la espalda del contrario, que se ubican a la espalda de lo contrario, no se acercan a la pelota y no se pueden tirar Paredes. Ahora, pasan la pelota, quiebran la línea defensiva y ya está, se terminó. No, a mí me encantaba cuando el volante tiraba una pared y la iba a buscar al espacio vacío. Toco y me voy. Ese es el fútbol nuestro, el sudamericano. Toco y me voy. Yo no soy europeo. Yo soy sudamericano. A mí el juego posicional está bien, me gusta Guardiola, todo bien. Pero a mí me gusta más el juego sudamericano. Toco y me voy, gambeta, ese tipo de juego. Y otra cosa que me molesta mucho, no que me molesta, pero creo que le han dado mucho protagonismo al entrenador ahora. Mucho protagonismo. Ahora juega el Manchester City y el Liverpool. ¿Qué dicen en la televisión? Sí. Hoy juega el equipo de Guardiola y el equipo de Klopp.
¿Alguien nombra a los jugadores? Nadie. Antes jugaba el River, jugaba en los 80, jugaba River y Argentino Junior y decía, hoy juega el River de Gilberto Funes, de Francescoli y de Morresi, contra el Argentino Junior del Vichy Borghi, de Batista, de Hereros. Ahora no, juega el equipo de Guardiola y el equipo de Klopp. Sí, Como sí. si ellos son los que hacen los goles, como si ellos son los que dan la asistencia. A mí, no sé qué te parece, bueno, hablamos con Darío Fernández para los que se enganchan, que con los nuevos temas que hay de trabajo y demás, como está todo tan globalizado que todos pueden hacer lo mismo, como que el nivel antes, el nivel de jugadores más bajo, como que ha subido y tal vez se ha perdido el jugador diferente porque ahora como que están todos en un nivel muy, muy parejo. Es como dice Valdano, Sí. que la calle arropaba al talentoso. Y ahora en las academias el jugador que es, vamos a decir, no tan talentoso, ha crecido. ¿Por qué? Porque todos están en un mismo nivel. El que es talentoso no lo dejan expresarse y al que es de medio no tan talentoso, tienen que jugar todo en la misma línea. Y eso es algo que a mí no me gusta. El que es talentoso lo tienen que dejar volar, tienen que dejar disfrutar y jugar. Yo tengo un Neymar, yo no le puedo decir a un Neymar, jugame a 2 toques. No le puedo decir a Neymar, no le puedo decir a Messi, mira, escúchame, tenés que jugar rápido. No, le voy a decir jugar rápido el que tiene los pies redondos. Si yo tengo uno como Messi, como Neymar, monstruo, hacé lo que quiera, jugá. ¿Eh? Es como dijo el entrenador del PSG, Tuchel, que ahora es el entrenador del Bayern Múnich. Yo no le voy a decir a Neymar y a Mbappé cómo tienen que decidir. Si ellos van a tener decisiones que a mí nunca se me van a pasar por la cabeza. A esos jugadores hay que dejarlos jugar. Hay que dejarlos jugar y crear. Después hay algunos jugadores que tienen más obligaciones que los otros, que sí, que tienen que jugar más rápido, que tienen que jugar a 2 toques, pero hay tipos de jugadores que hay que dejarlos jugar. Y ahora cada vez se ven menos ese tipo de jugadores. Y bueno, y otra cosa también que ustedes saben muy bien y que toda la gente sabe es el tipo de que los chicos ya no juegan como jugábamos antes nosotros. Los chicos ya la calle, se terminó la calle. Yo iba al colegio y cuando venía del colegio terminaba de hacer los deberes, cuando los hacía, si no me escapaba, me iba a la calle. Y uno sabía que cuando se hacía de noche no había teléfono ni nada. Tu vieja te decía, cuando se hace de noche, te tenés que venir para casa. Y si no te venías para casa, te venían a buscar y ¿sabés qué? Te pegaron un coscorrón en la cabeza y andás para casa. Ahora los chicos los tenés que pegarle un coscorrón para que salgan afuera a jugar. No, ojalá A mí me pasa, decir, y te lo digo porque a mí me pasa con mi hijo. Mi hijo tiene 8 años y le tengo que decir, escúchame, salí afuera a jugar. ¿Qué haces ahí en el sillón todo el día? claro. Hoy le quiere meter un cocorrón a los niños y capaz algún papá te ve y te quiere denunciar por maltrato infantil. No, bueno, no, ahí ya vamos a entrar. No entremos ahí, no abramos esa puerta. Ahí vamos a entrar en otro tema, no, bueno, Pero- un coscorrón. Bueno, hay que decir a la gente que, bueno, nosotros somos de los 80, de los 70, Sí, pero tenemos otra esos son manera de los hablar. papás, esos papás son también de esa época, ojo, ¿eh? Y vos decís Sí, un coscorrón. A vos, Darío, te van un coscorrón. A nosotros nos agarraban con la manguera. Mi vieja se paraba. La Imagínate manguera, el quilombo con el con la cinto, manguera. Yo creo, mirá, la Olvídate. mejor psicología en ese momento era la chancleta de tu vieja. Ah, Tu vieja se sacaba la chancleta y te miraba y ya está. listo. No. Era la mejor psicología. No necesitabas nada. Ahora si le gritas a un niño o algo, tiene que ir al psicólogo, tiene que ir a la pedagoga. ¿Qué psicólogo y pedagoga? ¿De qué me estás hablando? Es una Que me tendencia perdonen los que están oyendo esto y los que están escuchando, pero bueno, yo soy de la época de la escuela vieja. Yo soy de la escuela vieja. Te saco un poquito ahora de esta parte del fútbol y yo me recuerdo hace unos años, yo estaba viendo en Netflix un documental sobre, vos jugaste en Jerusalén, en Israel, si no recuerdo mal el nombre del Beitar. Beitar Jerusalén. Sí, y bueno, estaba viendo un documental que se llamaba Por Siempre Puros y veo que había un argentino y se trata, le cuento un poquito sobre arriba a la gente, es un club de Jerusalén que nunca en su historia
era el único equipo de la Premier de ahí de Israel que nunca había contratado dos jugadores musulmanes. Palestinos. Llega, Palestinos, ¿no? creo que eran de Chechenia, musulmanes, los dos jugadores, y Ah, bueno, de Chechenia. contrata al dueño de dos jugadores musulmanes y se arma un revuelo que ahora le vamos a preguntar a Darío, y yo me quedé, me enganché mucho porque vi que había un argentino y después, bueno, obviamente vi que era Darío, y bueno, Siempre hay un argentino. siempre hay uno, siempre hay uno. Y la cuestión era que los hinchas, le contamos a la gente, al que no lo ha visto, el que no lo ha visto que lo vea porque es muy interesante. Bueno, como contábamos, un equipo israelí que nunca había contratado jugadores musulmanes y contrata a esos dos jugadores y bueno, empiezan a ir los hinchas a los entrenamientos, a insultar a los jugadores, a todo el siguiente, no sé, amenazando, los partidos lo mismo. Y bueno, vos te tocó estar ahí adentro, vivirlo y contar un poquito qué fue, qué pasó ahí, cómo fue esa experiencia. Bueno, una locura. Eso fue la experiencia. Si te voy a decir una palabra, una locura. Lo bueno que uno era argentino, que soy argentino, y que uno ya está acostumbrado a ese tipo de problemas con la hinchada. Ya me había pasado un montón de veces, apretada cuando jugué en Quilmes, en Chacarita, apretada de los hinchas, así que uno ya es como si estaba en casa. Me sentí como si estaba en Argentina. Pero fue grave, sí, fue grave porque, bueno, todos sabrán el problema político-social que tiene Israel con los países árabes. Y bueno, a este genio del fútbol mundial, que era el dueño del equipo, se le ocurrió contratar a dos musulmanes en un país como es Israel y con el equipo más popular de Israel, como es Beitar Jerusalén, que para que se den una idea es como Boca Junior de Argentina. La hinchada más popular, están todos locos. Y bueno, y ahí comenzaron los problemas desde el día uno que llegaron a entrenar. Los hinchas le querían pegar, lo amenazaban. Nos tiraron una bomba molotov en el vestuario, en la utilería del vestuario donde entrenábamos. Y bueno, y fue una odisea importante porque, bueno, porque tampoco nosotros, en ese momento, nadie dio un paso al frente para poder ayudar a los chicos y para poder protegerlos. Y bueno, y a mí como argentino, y bueno, se me ocurrió la idea de poner el pecho e ir para adelante. Y bueno, y también tuve muchísimos problemas porque, bueno, y mira, vos imaginate, mi mujer es israelí y yo defendiendo a dos chicos musulmanes. Así que bueno, imagínate todo el drama que tuve en todos lados. Pero bueno, yo era uno de los capitanes del equipo y como capitán del equipo y como argentino, no, eran compañeros míos y bueno, a mí de chico me enseñaron que había que ayudar a la gente, me dieron muchos valores y principios y hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento. Ayudarlos y pelearme contra toda la hinchada. Yo en ese momento era uno de los más grandes del plantel, uno de los ídolos del plantel y pasé de ser ídolo a uno de los más puteados e insultados del equipo. ¿Y cómo era la relación dentro del vestuario? Porque yo recuerdo ver que, claro, cuando por ahí hablaban con jugadores israelitas sobre el tema, claro, ellos explicaban que la historia, su familia, que si ellos por ahí daban un paso al frente iban a tener problemas futuros, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo era la relación dentro del vestuario entre la mayoría de los jugadores y los dos jugadores musulmanes? ¿Cómo se vivía? Entre ellos, cuando estábamos adentro del vestuario, la relación era muy buena. El tema cuando salíamos a entrenar o salíamos a jugar, todo cambiaba, porque nadie se les quería acercar, porque tenían miedo a una represalia. Yo en ese momento no entendía lo que pasaba y me enojé mucho con mis compañeros, estaba muy enojado con mis compañeros porque nadie salía a defenderlos. Y después con el tiempo empecé a pensar y sí, tenían un poco de razón, porque la mayoría de mis compañeros eran de ahí de Jerusalén y tenían a los padres y a las madres viviendo ahí. Y después ellos, con el tiempo, hablando con ellos, me decían, Darío, nosotros no podíamos hacer nada porque teníamos miedo por nuestra familia, porque nuestros padres no podían ir ni al super. Si yo, por ejemplo, como judío, daba un paso al costado, después yo iba a tener miedo de que mis padres vayan al supermercado y le hagan algo. Yo, por ejemplo, yo tenía amenazas todos los días, me mandaban amenazas todos los días. Mi mujer trabajaba en un lugar de Jerusalén y me amenazaban todos los días, que la iban a violar, que la iban a matar, que la iban a pegar. Y yo todos los días, cuando ella salía del
cuando salía de trabajar, estaba parado en la puerta esperándola, porque tenía miedo que algo que algo le pasara. Y así estuve 6 meses. Nunca le pasó nada, pero siempre estaba ahí porque tenía amenazas todos los días. Igual siempre lo de la hinchada fue mucho bla bla y no pasó nunca nada, porque yo siempre los invité a pelear o que vengan a hablar conmigo y nunca nadie vino a hablar ni a pelear conmigo. Yo les dije, ustedes quieren pelear, vengan de a uno, mano a mano. Si me vienen 10 contra mí, no, porque voy a perder. Pero si ustedes vienen mano a mano, yo los peleo. Yo Nunca vino. recuerdo una escena donde Estoy loco porque iba a perder, me iban a matar a trompada. Pero bueno, Ah, uno pero tenía que escuchá, tratar de dar un paso al frente. y además amenaza con la familia también. No, Ojo. sí, sí. No, sí, no, fue muy complicado, fue complicado, fue yo re- complicadísimo. recuerdo que mete un gol, porque uno de los jugadores era delantero, el otro defensor, uno mete el gol, van a abrazarlo, y yo recuerdo vos abrazándolo y lo señalaba para que la hinchada lo reconozca, y la hinchada cuando metió el gol se empezó a ir del estadio. Sí, bueno, Protesta. sí, fue lo más, creo que en toda mi carrera fue lo más, algo que nunca pensaba que me iba a pasar, que mi equipo haga un gol y que mis hinchas se vayan del estadio. Nunca pensaba que me iba a pasar. Bueno, y después de eso que yo lo abracé y que lo señalé, me quisieron prender fuego al auto mío, en el estacionamiento. Me tiraron una bomba Molotov. ¿Pero qué, vos Así estabas ahí en el que, auto? No. no, yo me No. estaba cambiando, pero tiraron una bombita al Ah. auto mío. ¿Y cómo era, o sea, cómo se vive el conflicto ahí, más allá del club, la ciudad, el país? ¿Qué es lo que pudiste percibir vos estando ahí? No, yo antes de eso yo la pasé fenomenal en Israel. A mí el Beitar Jerusalén me compra, jugando en Pañoños, ¿no? Me compra de Israel. El equipo era el bicampeón del fútbol israelí y nosotros jugábamos la Pre-Champions League. Era un equipo importantísimo. La mayoría de los jugadores eran jugadores que jugaban era la columna del equipo de la selección de Israel. Y en ese momento me compran a mí, lo compran al Loco Abreu, que venía de River. El Loco Abreu, Sebastián estaba en River con Simeone y lo compra el Beitar para que venga a River. Gastaron muchísima plata porque la idea era clasificar a la Champions League, que después no pudimos clasificar, que además no íbamos a clasificar porque si pasábamos de ronda nos tocaba el Barcelona de Guardiola. Así que mejor que no clasificábamos porque no íbamos a comer 10 goles. Así que bueno, gastaron muchísima plata. La pasé muy bien, además mi mujer es israelí, yo Israel, lo amo Israel, la pasé muy bien ahí. Pero bueno, después cuando empezó el conflicto bueno, sí, no, la pasamos bastante mal. ¿Y cómo Pero terminó después la ciudad tu...? hermosa. Porque después pasás a otro club de ahí en Israel, ¿no? Sí, yo después juego en el Apoel Haifa y en el Apoel Afula. Yo después de ese problema me voy porque no me podía quedar porque iba a tener problemas con la hinchada. Así que me voy a la Apoel Haifa y bueno, a otra ciudad que es Haifa, que también, ahí Israel está todo cerca, es un país de 7 millones de habitantes, y después de la Apoel Haifa me voy a la Apoel Afula, otro equipo también de cerca de Haifa. Darío, quería preguntarte algo un poco más íntimo. ¿Cómo fue? Imagino que, bueno, te habrás casado, ¿no? Con tu mujer. ¿Cómo fue? ¿Hubo prejuicios? Porque obviamente conozco un poco el tema del judaísmo, mi mamá es judía, Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Entonces, ¿cómo fue? Contame un poco el tema ese de los prejuicios, obviamente, al no ser de la misma religión, si tuvo algún problema tu mujer. No, porque yo tengo la suerte que mi mujer es norteamericana e israelí. Ah, ok. El padre es norteamericano y la madre es judía. Ajá. Y es una familia que no le dan tanta importancia a la religión. Así que no Perfecto. ningún prejuicio ni nada. Mi señora es judía, después tengo 3 chicos y sí, son judíos, pero la religión la toman muy por arriba, no es tan importante para ellos. Pero sí, Ah, si uno es religioso, sí, no se puede casar con alguien que claro, no es judío. Hay prejuicios. claro. Y después yo soy alguien que tampoco, no soy religioso ni nada, no,
Creo que la última vez que fui a una iglesia fue cuando me bauticé y nunca más. Así que no soy muy religioso. Así que Y, no tengo problema. Y después y con lo ma- que hice de defender a dos musulmanes y pelearme con todos los judíos, está claro que a mí mucho la religión no me interesa. ah, A mí lo que me pero interesan son las personas, no la religión. totalmente. Pero a tu mujer te habrá enseñado algo, la cultura judía, el Kiddush, Shabbat, ¿sí? Sí, Shabbat, sí, el Shabbat lo respetamos, comemos. Todos Claro, los viernes hacemos el Shabbat. Nos sentamos a comer, como todo. claro. Sí, sí, sí. Ella le dice Shabbat y yo le digo, nada, está bien, comemos. Me junto un viernes. Claro, nos juntamos un viernes con la familia a comer. Pero bueno, ella se queda contenta y estamos todos contentos en la familia. Ya está. Está bien, Pero bien. sí, antes de comer los Shabbat, sí, ellos rezan y todo bien. Y yo miro fútbol. Bien. Darío, para futuro, ¿qué tenés ganas? ¿Tenés ganas de seguir en formación? ¿Tenés ganas de por ahí pegar el salto y trabajar con grandes? ¿Qué tenés pensado? ¿O qué te gustaría? Y me gusta mucho la formación, me gusta muchísimo la formación. Y vengo de una familia donde mi viejo hace 35 años que es formador también y me gusta mucho los chicos. Y mi hermano también es entrenador y así que me gusta muchísimo. El tema del fútbol profesional es que no hay proyectos y no me gusta. Me encantaría dar el salto, sí, a quién no le gustaría dar el salto, pero no me gustaría ir a un lugar que después de 3, 4 fechas te echen y te tenés que ir. No, no me gusta. Me cansé mucho de ese tema en el fútbol profesional. El fútbol es juvenil y de formación, te da un poco más de estabilidad, tenés más tiempo para poder no enseñar, sino para uno poder inculcarles y darle todo lo que uno aprendió como jugador. Y me gusta eso, me gusta ver a los chicos evolucionar y crecer, me encanta cuando un chico viene y que no la sabe ni parar y después a los 10 meses ya la para, ya gambetea, ya levanta la cabeza, me encanta ver eso, me fascina y me pone muy contento esas cosas. Y por eso tengo una lucha constante con el fútbol formativo, que del tema de ganar y perder y que le dan tanta importancia a los resultados. A mí me encanta que los chicos aprendan. Y que a uno le gustaría saltar, dar el salto, sí, me encantaría, pero a mí me gustan mucho los proyectos y que me den tiempo para trabajar. Y uno también se ha cansado de moverse tanto también. Yo me jugué sí, casi seis diferentes países, viví 13 equipos, y uno se cansa de mover la familia, de moverse acá, y si uno se tiene que mover ahora, me tengo que ir solo, sin la familia, y no tengo tantas ganas. Ya estoy viejito, ya tengo casi 45. No, Así que no, viejito, por favor, no. somos viejitos, nos mantenemos un poquitito, pero ya estamos grandecitos. Ya La estamos edad es la grandes. edad, ¿eh? La edad y la edad, se va cayendo el pelito, uno se va arrugando. Para la gente, como no nos puede ver, Darío Fernández, si lo ven por alguna búsqueda de Google o alguna red social, lo verán cuando es exfutbolista con su pelo largo. Ahora quien no lo ve, tiene el pelo cortito, bien peinadito a sus lados, por eso es que dice No, que está perdiendo no el tengo pelo. el pelo cortito porque quiero, Tengo el pelo cortito porque se cayó la No, chapa, no, por eso. llegaste bien a los 45, Darío, ¿eh? Exactamente. Yo firmo. Se me está formando acá un casquito, de a Ah, sí, poquito. El bueno. kipá, ¿no? El kipá ese, el No puedo. kipá, No, claro, el kipá, el kipá. exactamente. Mi señora me carga porque me dice, te estás haciendo el kipá, Así que cuando saludo no trato de no agachar la cabeza, No levanto mucho, la claro. para que no se me vea la pelada. Bueno, Darío, para ir terminando, bueno, te queremos agradecer mucho por tu tiempo y por todo lo que nos contás y bueno, ojalá que más gente como vos esté en la formación para que sea para eso, para formar chicos y no buscar crecer y mejorar uno, sino que tener mejores personas en el futuro y nada, muchísimas gracias y Cristian, si querés cerrar. Que nada, Darío, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo, obviamente, por habernos aportado mucha sabiduría en la cual has vivido y sin lugar a duda le dejas al fútbol algo muy importante, que son valores, como bien habías mencionado. Así que un placer haberte tenido aquí, haber pasado por el podcast del Fútbol Modesto. Esperamos de que vaya todo bien en tu futuro, Dios bendiga a tu familia, éxitos y nada, aquí está tu casa para lo que necesites.
No, muchas gracias a ustedes, chicos, la pasé muy bien. Y yo lo único que les diría a los formadores es que traten de no utilizar a los chicos para un bien propio. Que no traten de usar a los chicos para poder saltar o para poder ir para arriba usándolos a ellos. Déjenle a los chicos que se diviertan, que la pasen bien, que se expresen y que nunca se olviden de que esos chicos un día van a ser padres y madres. Así que tenemos que tratar de inculcarles valores y buenos principios. Así que bueno, le agradezco a ustedes, la pasé muy bien y bueno, mantendremos el contacto para estar ligados a esto que tanto nos gusta, que es el fútbol. Así que cuídense, chicos. Dale, un abrazo muy Gracias. grande, Darío. Muchas Un gracias. abrazo, chicos, un abrazo. Darío. Chao. Esto es Palo Salva. Palo Salva. Bueno, ahí pasaba Darío Fernández, nos atendía de Texas, Estados Unidos. La verdad que nos la pasaba muy lindo, las cosas que nos contó, su forma de ver el fútbol y entenderlo, y muy interesante. Me gustó mucho también lo que contó sobre su experiencia ahí en Jerusalén, en Bertut, si no me equivoco el nombre del equipo, así que Betael Jerusalén. ahí es. Sí, realmente muy interesante como cada invitado, ¿no? que pasa por acá y deja siempre un granito de arena, un aporte que realmente muy bueno, muy interesante y muy bueno lo que contaba acerca de de esas experiencias complicadas que se viven entre lo que son la idiosincrasia, la cultura, la religión, etcétera, que como al fin y al cabo luego llega a dividir, ¿no? Y bueno, Chaquito, pasó otro capítulo, el capítulo primero de 2023, así que le decimos a la gente que de a poquito van a ir viniendo nuevos capítulos, alguna vez tardará menos, otra menos, pero ahí nosotros estamos, cuando hay tiempo y le vamos a meter tranquilamente. Exactamente. Vamos a intentar obviamente seguir respondiendo a esto que también hace bien. Al fin y al cabo habíamos hecho un paréntesis entre otras cosas para autoanalizar, reflexionar sobre lo que uno viene haciendo y centrarse también en otros aspectos que no son menos y bueno, darle también el tiempo necesario. Y como siempre le pedimos que si nos pueden ayudar, lo comparten, lo comparten con amigos, con gente que conozcan, nos pueden seguir en las redes y eso, esa pequeña ayudita, el segundito ese que les toma seguirnos, compartirlo, nos da mucho. El mismo segundo que tienen para darles una yema de tus dedos a la gente elite, a los Leo Messi, a todo esto, también a Palo Salva les viene bien. Así que gente, empiénsenle a meter y compren modestia y esencia futbolera también, ¿eh? Sí, así es. Chaquito, hablamos prontito. Un abrazo muy grande. Éxito para todos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos la gente, así que no se olviden. Estamos aquí, un placer volver a vernos. Hasta la próxima, Palo Salva. Gracias, Mariano. Dios los bendiga. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue